¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy, siguiendo el orden de los capítulos del libro, nos tocan los diuréticos, los fármacos diuréticos, que son esos fármacos que aumentan la excreción de agua y electrolitos. Electrolitos, bueno, sodio, potasio, calcio, magnesio. En principio esos cuatro son sobre los que nos vamos a centrar, pero por supuesto que intervienen muchos más, como el bicarbonato, cloro y esos, porque tengamos en cuenta que el sodio, por ejemplo, siempre en la ingesta lo tomamos en forma de sal. Vamos a definir un poco qué es la definición de un diurético. El diurético aumentaba la excreción por parte del riñón de agua y electrolitos, provocando, ya por definición, una acción perturbadora en cada una o en alguna de las distintas partes de la nefrona. Esto es básicamente la definición de diurético. El diurético, en principio, se está utilizando o se utiliza como fármaco de elección en los edemas, si bien también se utiliza en otro tipo de patologías, como vamos a ir viendo. Básicamente sabemos que el riñón, los riñones, porque tenemos dos, todos tenemos dos riñones, uno derecho y otro izquierdo. El derecho es más grande que el izquierdo y uno está más alto que el otro. Tiene una diferencia de dos cuerpos y medios vertebrales, de altura me refiero. La unidad funcional del riñón es la nefrona, que es donde se produce todo ese follón, todo ese trasiego de agua y electrolitos. Entonces tenemos, la nefrona se divide en distintas partes, que son, en cada una de esas partes también están los diuréticos que actúan a cada uno de los niveles. No vamos a complicarnos ni vamos a dar una clase de farmacología ni de fisiología renal, pero para tener una idea, pues esas tres partes básicas donde deben actuar los diuréticos, los fármacos diuréticos, son: la nefrona se divide en el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Bueno, hay un glomérulo que es donde pasa primero la arteria aferente y luego va la eferente. Eso de la arteria aferente y eferente, ¿qué es? Bien, tengamos en cuenta que la función básica del riñón es limpiar la sangre y hacer ese aclaramiento, que además es una de las medidas con las que se pretende en medicina moderna, se hace la valoración o la medición de la funcionalidad óptima o patológica o enferma de un riñón, en base a una serie de sustancias. Por ejemplo, el aclaramiento de creatinina es una de las formas, y el aclaramiento es la cantidad, básicamente se define el aclaramiento, la cantidad de sangre que es limpiada de una sustancia determinada en la unidad de tiempo, es decir, por minuto. Para que veamos cómo el riñón, pese a ser tan pequeñito en comparación con el peso corporal, puesto que los riñones suponen solo el 0,4% del peso corporal, sin embargo, diariamente, por día, a través de sus estructuras pasan de 120 a 180 litros de sangre, de tráfico de líquidos, de agua y electrolitos. Sin embargo, al final, en esas 24 horas, lo que es la excreción de orina real, como tal orina, va a ser de 1 litro. Puede oscilar dependiendo, pues no sé, de las ingestas del individuo, de su pauta alimenticia, de lo que beba, de lo que no beba, por supuesto, de su constitución, y también, bueno, si está enfermo o no está enfermo, o si se está preparando a estar enfermo, o está pasando por un desequilibrio a nivel electrolítico, a nivel de minerales. Básicamente esa es un poco la función del riñón. Fíjense si es importante, de hecho el riñón es la vida, sin los riñones no se puede vivir. Fíjese si son importantes los riñones, que podemos vivir con un riñón nada más. Y dentro de ese riñón, la capacidad de trabajo del riñón, de la nefrona como unidad funcional, puesto que vemos que hay una cápsula renal y dentro, bueno, pues están todas las nefronas, que son las que cada una de una forma unitaria cumple su función de trasiego electrolítico, puesto que en esa excreción y absorción de agua en las distintas partes del túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal y la cápsula, es donde se produce primero una gran excreción de agua, y en ese trasiego, en ese soltar agua y recoger agua, es donde, por intercambio de sodio-potasio, la bomba de sodio-potasio tan importante para la vida, que ya vemos que no es solo
patrimonio del corazón, es patrimonio de todas y cada una de las células. De hecho, todo el transporte a nivel celular, a nivel tisular, a nivel de tejidos, a nivel de órganos, básicamente necesita de ese concurso. De hecho, vemos que una de las causas de reacciones indeseables que desencadenan, acaban en patología y en enfermedad, de los diuréticos, la razón por la que hay que mimarlos en exceso en su administración a los pacientes, hay que controlar en exceso, saber de una forma muy puntual y midiendo exactamente, en lo más posible, lo más afinadamente posible, todas y cada uno de los miliequivalentes que llevamos en cuanto a sodio, potasio, calcio y magnesio, que son las 4 cartas básicas desde las que luego se va a desarrollar en todos los tejidos del cuerpo la salud o la enfermedad. En este sentido, los diuréticos lo que pretenden es soltar más agua, tratar de eliminar esos edemas, esas colecciones de agua que están fuera del lecho vascular, fuera de la célula, en los que llamamos los espacios intersticiales, pero, como siempre en farmacología, eso es a costa de un pago que vamos a hacer, que va a tener que hacer el paciente, que va a tener que hacer la salud del paciente, puesto que en ese trasiego, en ese aumento de la excreción, no se puede conseguir el filtrar, el poder hacer de manera que nos quedemos con el sodio y con el potasio que necesitamos y con el cloro también. Y los iones, además, como son cargas positivas y negativas, funcionan a nivel no de competitividad para machacarse unos a otros, sino en estéreo, digamos. Es necesario que haya una cantidad determinada de sodio y una de potasio, para que no hagan una competencia entre ellos mismos si uno de ellos está en exceso, puesto que un aumento excesivo de sal, donde tenemos el sodio, el cloruro sódico del que hablamos, produce automáticamente una hinchazón de la célula, una hinchazón del individuo. Y el potasio es una vitamina necesaria para, digamos, limpiar el sistema nervioso, para que trafique todos nuestros neurotransmisores, para que vayan pasando las órdenes de fuera a adentro y para que las reciban las sensaciones de fuera hacia adentro. En cuanto haya una alteración que se llama, en medicina moderna llamamos, en los libros de patología, de farmacología, se llama hipopotasemia, es decir, descenso del potasio, pérdida de potasio, o hiperpotasemia. Este hipo y este hiper es atribuible a todos y cada uno de ellos, al cloro, al sodio, al magnesio, al calcio, a todos. Pues bien, es importante que exista mezcla de todo, pero en su cifra matemática, para que todo funcione de una manera normal, natural, de salud. En cuanto eso se nos dispara, automáticamente eso va a ir produciendo en otros escalones, a otros niveles, a nivel miocárdico, vemos cómo los diuréticos producen reacciones secundarias adversas, reacciones indeseables a nivel del tubo gastrointestinal, del tubo digestivo, en el que ya estudiábamos cómo en ese trasiego de 10 litros de agua, de líquido que suelta el estómago, que luego se queda en 200 mililitros de materia fecal, en todo ese trasiego era donde se cogían las alimentaciones, las absorciones, y claro, ahí el concurso importante era precisamente estas polaridades de estos sodio, potasio, de estos aniones, de estos iones. No solo a nivel gastrointestinal. Entonces, lógicamente, cuando estamos utilizando un diurético, es claro que estamos hablando de una persona enferma. Y aquí hay que establecer dos diferencias, dos aspectos. Uno, digamos, el aspecto agudo, el aspecto de accidente, el aspecto de enfermedad brusca. Que, cuidado, el aspecto de enfermedad brusca no es que aparezca de la noche a la mañana, no es un accidente de coche. En el aspecto de la enfermedad, cuando se produce una situación grave de acudir a un servicio de urgencias
por ejemplo, en un sitio, en una de las patologías en las que está más se utiliza y además está absolutamente indicado y es necesario, en una de las patologías que en las más hay que utilizar el diurético, además de una forma inmediata y sin preguntar, es en el edema agudo de pulmón. Es claro que ese paciente ya tiene un descontrol, ya tiene un descarrilamiento de sus iones, de sus sodios, potasios, de todo su sistema, que puede haber sido incluso hasta a lo mejor la causa de ese edema, porque, bueno, un edema agudo de pulmón se puede producir en una crisis de un paciente que se nos ha descarrilado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la digital? La intoxicación digitálica, en un enfermo en el que tenemos a lo mejor una insuficiencia cardíaca congestiva y nos ha hecho una crisis, ha agotado ese corazón. Y como bien sabemos ya, todos ustedes saben que los pulmones están entre el corazón derecho y el izquierdo. Como haya en ese intermedio un aumento de la resistencia de salida a nivel del corazón, porque claudique, porque haya una cardiomegalia, automáticamente eso es retrógrado, va hacia atrás y produce una extravasación de líquidos que hace que se encharque el pulmón. Es claro que si tenemos ese pulmón encharcado, no tenemos el intercambio de oxígeno y automáticamente lo que prima en ese momento, lo más importante en ese momento, es salvar la vida del paciente. Las cifras y los valores que se nos vayan a descarrilar, que se nos vayan a deteriorar, ya podremos corregirlos. Entre otras cosas porque además en ese tipo de pacientes, cuando es una urgencia grave, a ese paciente lo vamos a meter en una uvilla y va a estar monitorizado y con un control horario en principio, luego se va espaciando esos controles en los que se van a ir contando los miliequivalentes. ¿Cómo se pueden ver los miliequivalentes? También se va a hacer un estudio de lo que se llaman las gasometrías, en las que se pretende descartar lo que llaman las presiones parciales de CO2, de anhídrido carbónico y de oxígeno, para establecer lo que se llama alcalosis o acidosis, que puede ser bien metabólica o bien respiratoria. La alcalosis o la acidosis acidosis es claro, ustedes todos sabemos lo que es una acidosis. Bueno, pues la alcalosis es exactamente todo lo contrario. Tan mala, tan patológica es una como la otra, y pueden acabar con la vida del paciente. Entonces, en este sentido, hay que ver cómo los diuréticos, vemos cómo hay que tener un cuidado excesivo en la administración de estos pacientes, porque si bien lo tenemos en urgencias, si bien lo tenemos en una UBI, y ahí lo tenemos controlado y sabemos exactamente en cada momento si está haciendo una alcalosis o una acidosis, y ahí podemos corregir inmediatamente, porque además lo estamos haciendo de una forma matemática, dándole exactamente el número de miliequivalentes para corregir, para adecuar esa acidosis o esa alcalosis, que son, junto con una hipopotasemia o hiponatremia, es decir, una pérdida de sodio en exceso o de potasio en exceso, que eso, la pérdida de potasio, pues incide directamente a nivel nervioso, porque la vitamina del potasio es necesario a nivel nervioso, tiene relación directa con corazón y con el hígado, ese potasio, y cuidado, además, al tener relación con el sistema neuromuscular, tiene relación con el sistema circulatorio y puede acabar haciendo una hipopotasemia, puede acabar dándonos una parálisis. Pero claro, en el caso de una UBI no vamos a llegar nunca a ese riesgo, puesto que vamos a estar midiendo constantemente, y cuando hay pérdida de potasio o cuando hay pérdida de sodio, lo vamos a saber inmediatamente, y a través de la vena, con esa bolsa de suero que se le coloca, se le pone el suplemento exacto que necesita el paciente, que ya se conoce por las tablas, que necesita el paciente, y además se le administra en tiempo. Es decir, se calcula, eso ya hay unas tablas en las que esa gota que va cayendo desde del aparato del suero, no piensen que la velocidad se pone al tuntún, porque le guste más a uno u a otro. Y incluso el volumen de la gota puede ser microgota, o el volumen de la gota está todo calculado, se sabe exactamente. Y entonces se pasa 1 litro de suero o 2 litros de suero, porque además ya en la UBI
no se utilizan solo esas botellitas, incluso se utilizan sacos en los que se mete calcio, se hacen unos cócteles de sueroterapia para tratar de aportar esa pérdida que ya sabemos, que ya sabe el especialista que va a tener su paciente, puesto que le está metiendo en ese momento porque necesita sacarle inmediatamente de esa situación de crisis, esa situación que puede hacer peligrar su vida, sabe exactamente el efecto, las reacciones adversas que va a tener. Además, si tiene una patología de base, puesto que los edemas, olvidémonos ya un poco del edema agudo de pulmón, los edemas, en principio, las causas, en principio, graves o serias que pueden producir edemas, son desde el riñón, un cierre total de ese riñón que no está trabajando ante cualquier insulto, ante cualquier causa. Eso puede provocar edemas. Evidentemente sabemos que el cuerpo humano tiene 5 litros de sangre y eso se está renovando y está trabajando constantemente. ¿Qué pasa? Que si por cualquier circunstancia hay un bloqueo en la eliminación, que ese es el riñón, ese exceso de sangre, ese exceso de líquidos, no es sangre ya, porque ya son líquidos, ha pasado por una serie de filtrados, eso se va a extravasar, se va a salir del lecho vascular, se va a salir de la célula y se va a quedar en los espacios intersticiales. ¿Eso qué va a ocurrir? Va a producir una serie de secuestros de estos iones y se va a repercutir a todos los niveles. Cuando estamos metiendo además al paciente, puesto que los diuréticos, es distinto utilizarlos de forma intravenosa que utilizarlos por vía oral. Entre otras cosas porque por vía intravenosa es inmediato, a los 2 minutos empieza a trabajar ese diurético. A los 2 minutos empieza a trabajar. Por vía oral tarda media hora, puede tardar hasta 2 horas, puede tardar en empezar a llegar a tener su nivel de trabajo. Luego hay que también valorar la patología de base que tiene ese paciente, puesto que también hay que valorar, y es en el caso ya, olvidándonos un poco, sacando al paciente ya de la UBI y al colocarlo en la habitación, ya ese paciente, independientemente de que se le sigan haciendo controles, ese paciente ya tomará su diurético probablemente por intravenoso y en cuanto se puede, el especialista lo cambia a la administración por vía oral. Se espacian ya los controles analíticos, se va ya controlando de otra manera. Y ya es cuando sacamos al paciente de ese hospital y ya le colocamos una pauta, pues cada 6 horas, que es, por ejemplo, la furosemida, que es el más conocido, el más utilizado, es el Seguril, pues que además la fórmula de la furosemida del Seguril es esta, que es la más utilizada. Esta la conocerán familiares de hipertensos, familiares de gente con problemas de corazones con insuficiencia cardíaca crónica, o bien que hayan tenido alguna insuficiencia cardíaca aguda. Este tipo de fármaco, que es el componente activo, es el Seguril, la furosemida, y digamos que el nombre comercial es el Seguril, es el más conocido y digamos el que más se utiliza. Luego tenemos el ácido etaclínico, que también se utiliza, es de la misma familia, y lo que pasa es que, como hablábamos antes, que la nefrona tiene distintas partes, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Obviamente esto no está así de grande, ya sabemos cómo es un riñón, eso es a nivel muy pequeñito, pero tengamos en cuenta que tenemos miles de nefronas, que son las que hacen ese trabajo. Y hemos visto además que al ser capaz de filtrar 180 litros día, para dar solamente 1 litro, litro y medio en vejiga para expulsar ya al exterior, imaginen que este aparato, este sistema, no deja de trabajar en ningún momento. No puede dejar de trabajar en ningún momento. En cuanto se bloquea, se produce acúmulo de toxinas de detritus de nuestro propio organismo que van a envenenar al paciente. De hecho, el paciente que muere por insuficiencia renal muere dormido, al final se acaba emborrachando y no sufre además. Es una muerte en ese sentido, podemos decir que la muerte, aunque tengamos que tener en cuenta que lo de la muerte es una cosa por la que vamos a pasar todos, incuestionablemente. Nacer es una enfermedad de muerte, pero que digamos que es una de las muertes en las que el paciente se va emborrachando, se va envenenando y son sus propias toxinas las que lo matan. Entonces, ¿qué pasa?
cuando colocamos, dependiendo de a qué nivel actúa el diurético, pues si es un diurético que está trabajando a nivel de túbulo proximal, pues a lo mejor hace una acción a este nivel, ahí es donde se produce el 65% de absorción de agua, y en ese tráfico también es donde se puede trabajar con el sodio, en ese primer túbulo. Pero claro, si ese diurético solo trabaja a ese nivel, a lo mejor en el asa de Henle, que también tiene su función de excreción y absorción, de trasiego de agua y electrolitos, ahí esa perturbación, esa acción perturbadora que decimos que por definición tienen los diuréticos, puesto que esa es la definición del diurético en los libros de farmacología, esa acción perturbadora, nuestro propio organismo, que está preparado o pretende resolver su problema, sobre todo en pacientes a los que, porque vemos que también la furosemida, el Seguril, se está utilizando de una manera crónica, de una manera seguida, en pacientes con hipertensión. Con hipertensión. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que cuando ya se cronifica, una de las cosas, uno de los problemas que se tiene en este tipo de pacientes es lo que llamamos la tolerancia, que llega un momento en el que la misma dosis de diurético no hace esa acción. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos que es un diurético que está trabajando a nivel de tubo proximal, ya se ocuparán el asa de Henle y el túbulo distal de corregir la acción perturbadora de ese diurético que trabaja a nivel del túbulo proximal.